Hola, bueno, mi nombre es Ramón Banda. Estaré presentando mi PIA, el de mecánica clásica, el cual habla sobre el tiro parabólico. En sí, ¿qué es el tiro parabólico? Bueno, es un movimiento clásico de la física, el cual trata sobre cualquier objeto siendo lanzado, también llamado, es tiro parabólico, también llamado este movimiento de proyectiles, el cual consiste en lanzar cualquier objeto puede ser cualquier proyectil, cualquier cosa, este, lanzar un objeto que forma una parábola al ser lanzado, ya que llega a un punto máximo de altura en el cual luego empieza a descender formando una parábola. Como podemos, aquí en la un pequeño resumen de lo que es, como aquí dice que el movimiento parabólico, el tiro parabólico está constituido por dos movimientos al mismo tiempo. En el eje horizontal de las X está con el MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, y en el MRUA, y en el eje de la Y, que es en el vertical, está con el movimiento de MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que en el eje de las X viaja sin ninguna aceleración, o sea, con una velocidad constante. Sin embargo, en el eje de la Y, este, tiene la aceleración de la gravedad, que más bien sería una desaceleración, ya que es lo que lo va frenando y es lo que provoca que llegue a un punto al ser lanzado, que llega a un punto en el que su velocidad es cero y empieza a caer nuevamente, y ahora con una desaceleración llegando hasta caer al suelo. Algunas características de este tipo de movimiento son la trayectoria, pues la cual, como su nombre lo dice, al ser lanzado y al bajar, al tocar tierra, forma una parábola. El ángulo de lanzamiento, para que un tiro parabólico se lleve a cabo, debe tener un ángulo de lanzamiento, ya sea, este, sí, un ángulo de lanzamiento, así, y tener una velocidad inicial que se descompone en los dos ejes, en el eje de las X y en el eje de la Y, lo cual es muy importante, ya que para calcular las distancias, la velocidad final, la altura máxima, los tiempos, es muy importante tener en cuenta los dos vectores de las dos X y su alcance. Bueno, y ahora les mostraré aquí un pequeño ejemplo de este tipo de movimiento. Bueno, una vez visto ese ejemplo, pasaré a resolver un pequeño problema de... Procederé a realizar el ejemplo del tiro parabólico lanzando este balón. Aquí tenemos este problema que dice así: si una pelota de 500 gramos es lanzada de una altura de 2 metros con una velocidad inicial de 7 metros por segundo, con un ángulo de 45 grados con la horizontal, calcula la velocidad de impacto, la altura máxima y la distancia recorrida por la pelota. Como podemos observar, los datos que tenemos es la masa de 500 gramos, la velocidad inicial de 7 metros por segundo, el ángulo de 45 grados, la gravedad, que es una constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que sería una aceleración, la velocidad final, que es lo que nos pide calcular, junto con la distancia, que es la x, y la altura máxima, que también es la incógnita. Tenemos las fórmulas. Para las fórmulas, aquí primero, donde marca la velocidad inicial en x, es el primer vector en x, y se halla con velocidad inicial por coseno del ángulo. Y ahora velocidad inicial en y. Aquí es donde les comentaba que se divide en dos vectores, por eso hay que tenerlos muy en cuenta, ya que en este tipo de problemas se necesita. Y que se resuelve con velocidad inicial por seno del ángulo. Luego la velocidad final, que es raíz cuadrada de velocidad inicial en x elevada al cuadrado, más velocidad inicial en y elevada al cuadrado. Y la distancia, que es velocidad inicial en x por tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3. Altura máxima, que es velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo. Y el tiempo 1 es velocidad inicial en y entre gravedad. Y aquí algo muy curioso es que el tiempo 1, que es el tiempo de subida, es igual que el segundo tiempo, el tiempo 2 de bajada, pero a la vez, este, cuando es el tiempo 2 es cuando el proyectil queda enfrente de ti al ser lanzado desde una cierta altura. Entonces el tiempo 3 es desde ese punto en el que queda frente a ti ahora en llegar al suelo. Ahora sí, pasaremos a sustituir las fórmulas con los datos que tenemos para resolver. Por ejemplo, la velocidad inicial en x tenemos que son 7 metros por segundo por coseno de 45, lo cual nos dio un resultado de 4.94 metros por segundo.
y velocidad inicial en y, nos dio el mismo resultado. Ahora, la velocidad final. Al sustituir los datos, nos quedó que la velocidad final fue de 6.99 metros por segundo, que si se darán cuenta es igual que la velocidad inicial, lo cual es un tanto curioso. Y la altura máxima, al sustituir los datos en la fórmula, nos da que la altura máxima es de 1.76 metros. ¿Qué pasa aquí? Que tú dirás, pues si fue lanzada desde una altura de 2 metros, porque esa altura máxima es de 1.76 metros. Lo que pasa es que aquí consideras como desde el lugar donde fue lanzado, qué tanto subió. Si lo ves desde el nivel del suelo, serían sumarle a ese 1.76 metros los 2 metros sobre los que ya estaba. Entonces es un tanto curioso y es algo que hay que tener muy en cuenta al momento de realizar estos cálculos. Y aquí el tiempo 1, al ser sustituido en la fórmula, queda que 4.94 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo al cuadrado nos da que tiempo 1 es igual a 0.50 segundos. Y como tiempo 1 es igual a tiempo 2, esto es una regla en este tipo de movimiento, pues tiempo 2 también es 0.50 segundos. Ahora, lo último que nos falta es calcular el tiempo 3. Y tú dirás, ¿para qué quieres los tiempos? Bueno, son necesarios para calcular la distancia que recorrió el proyectil, o en este caso la pelota. Y luego el tiempo 3 es 6.99 metros por segundo menos 4.94 metros por segundo entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, lo cual nos dio un resultado de 0.20 segundos. Y la distancia es de 4.94 metros por segundo por la suma de los tres tiempos, lo cual nos dio un resultado de 5.92 metros. Y tú dirás, ¿qué pasó con la masa? Bueno, en este caso, en este tipo de problemas, la masa no se toma en cuenta. Realmente es como un dato innecesario que realmente no sirve para mucho. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Este es un pequeño ejemplo y un poco de teoría de lo que trata este tipo de movimiento. Aquí va el link del video, el cual estoy grabando ahora mismo, así que no va a aparecer aún. Y las referencias bibliográficas donde saqué la pequeña teoría que puse al principio sobre lo que es el tiro parabólico. Y muchas gracias por su atención.